Mm. Vamos a ver. Ok, muchachos, buenos días. Estoy aquí nada más admitiendo a las personas. Un minutito. Mm. Una persona esperando y no sé por qué. Mentiras, 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 mentiras. Ok. Se supone que ya. Ok. Buenos días, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenos días. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Qué dicha que están todos ahí. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Bien y usted? Todo bien, profe. Bien, por dicha, nada más siempre atrasado, lleno de cosas que hacer, pero esa es como la de todos los días últimamente, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Creo que ya están casi todos, deben faltar como 10 personas. Diana, ¿andas por ahí? Hola, profe. Sí, Hola, estoy ¿cómo por estás? aquí. No sé si quieres al principio hablar de lo que estábamos hablando ahorita, antes de empezar. Sí, nada más para aclararle a los estudiantes, bueno, el poslado ya está revisado, los del grupo 25, solamente que hubo problemas con las personas que tuvieron que completar el ancestro, porque Mediación se los revisó automáticamente, sin embargo lo hizo mal, entonces tengo que arreglarlo en el transcurso del día, lo voy a hacer manualmente, entonces para que no se asusten si ven que alguna calificación está muy baja, entonces yo se los voy a arreglar durante el día. Ok, ok, gracias, Diana. No sé si alguno de los asistentes o instructores también tenga alguna observación, algún mensaje que dar. No sé, Sí, yo tengo yo Jorge. soy instructor del 25. Nada más si al finalizar la clase nos podemos quedar un minuto con el 25F, su grupo 25F. Es que ahorita en la mañana que estaba calificando reportes, me di cuenta que hay un error en ese subgrupo. Un integrante aparece fuera del subgrupo. Ah, ok. No, ahora me acuerdas, entonces. Entonces, también para que lo comentemos nada más al final de la clase y para que aclaremos ahí el reporte. Nada más. Está bien, Andrés. Nada más me recuerdas, ¿verdad? Por cualquier cosa. Sí, claro. Ok. Profe, Sí, los del 26D también queríamos quedarnos con Diego y con usted al final. Ya una compañera le había escrito a usted también. sí. No sé si por ahí está Diego, entonces ahora nos quedamos Diego y Andrés esos dos grupos en particular y al final de la clase hablamos lo que tengan que decirnos. Está bien. Voy a tratar entonces de tal vez, de tal vez ser un poquito breve para que no nos tome mucho tiempo. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Ahí, ¿qué están viendo, muchachos? Las diapositivas, La profe. diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esta semana lo que vamos a hacer es continuar con el tema de la biodiversidad. Y para continuar con ese tema, vamos a trabajar con procariotas y protistas, ¿verdad? Obviamente los procariotas son dos dominios, ni siquiera son reinos, son dominios, son enormes, pero los vemos juntos. Obviamente no vamos a ver arqueas, porque las arqueas no son cultivables en el laboratorio. Lo ideal con esta clase es obviamente tener un microscopio, tener los organismos ahí frescos y estarlos viendo, pero por las condiciones en las que estamos, vamos a tratar de hacer todo lo posible de manera virtual. Entonces, obviamente trataría de utilizar el microscopio, vamos a manejarlo ahí virtual a ver cómo nos va. Y estudiar un poquito, empezar a estudiar biodiversidad. Entonces, principalmente bacterias como representantes de protistas y protozoos y otros, bacterias como representantes, perdón, de procariontes y representantes de protistas.
Cuando trabajamos en el laboratorio, pues para ver muestras microscópicas, ¿verdad? Utilizamos el microscopio, no sé si ahí se ve el cursor o no, ustedes me dicen si ven el cursor o no. Y cuando usamos muestras macroscópicas más grandes, utilizamos el estereoscopio como este que vemos acá, que se usa para ver cosas ya macro o para hacer disecciones. Pero entonces vamos a centrar en el uso del microscopio. A grandes rasgos, entonces el microscopio podemos decir que tiene dos sistemas principales. Uno es el sistema mecánico, o sea, todo lo que me permite dar sostén y movimiento a las piezas del microscopio es el sistema mecánico. Y el otro es el sistema óptico, el que me permite ver, o sea, todo el que tiene que ver con las lentes y con la luz. Por ejemplo, partes del sistema óptico que vemos aquí, tenemos los lentes oculares, ¿verdad? Tenemos, no sé si ven ahí el cursor o no, pero aquí tenemos donde dice objetivos, son el otro sistema, el segundo sistema de lentes, ¿verdad? También dentro del sistema óptico tenemos el diafragma y el condensador, que los vemos aquí, dice diafragma y condensador. En realidad el diafragma y el condensador trabajan juntos, ¿verdad? Tienen que ir normalmente juntos. Y lo que hacen ellos es regular el cono de luz, el tamaño del cono de luz y la intensidad y el ángulo del cono de luz. O sea, lo que me permite es que yo manipule la cantidad de luz que llega a la muestra y la atraviesa. Y al manipular la luz, la iluminación y todo eso, entonces puedo mejorar el foco, la resolución y demás. Entonces es parte del sistema óptico. Lo mismo que la fuente de luz, ¿verdad? Es parte del sistema óptico. Ya otras cosas que encontramos son parte del sistema mecánico. Por ejemplo, el portaocular o tubo de los oculares, el cabezal o la cabeza del microscopio, el revólver. Vean que el revólver es esta como rueda donde están montados los objetivos. Cuando estamos trabajando con un microscopio real y queremos cambiar de objetivo, solo se debe mover desde el revólver. Hay gente que, incluso biólogos, microbiólogos, que agarran el objetivo y lo mueven. Eso es completamente incorrecto, se puede dañar. Siempre hay que moverlo solamente dándole vuelta al revólver, ¿verdad? Tenemos la platina es esta parte negra aquí, donde nosotros ponemos nuestras muestras, ¿verdad? Nuestros portaobjetivos con las muestras. La platina va a tener una pinza fija y una pinza móvil que me permite a mí colocar ahí el portaobjetos con la muestra. Luego la platina es regulada por medio de estas ruletas, ¿verdad? Que son como tornillos que me permiten moverla para arriba, para a la izquierda o a la derecha. Tenemos también el brazo del microscopio, que es parte del sistema mecánico, y los tornillos macrométrico y micrométrico. El macrométrico y el micrométrico son para regular el enfoque, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos en un objetivo de bajo poder, ¿cuál va a ser el objetivo de bajo poder? Digamos el de 4X, que es el más chiquito. Yo busco la muestra con el macrométrico. Pero cuando yo paso ya a un objetivo de alto poder, que les digo 40X, 100X, entonces solo debo manipular el micrométrico, ¿verdad? Y bueno, todos los microscopios van a traer pues su regulador de intensidad de la luz, y para prenderlo y apagarlo puede ser que sea a un lado del microscopio donde está el botón de on y off, o por detrás o por el frente. Eso va a depender del tipo de microscopio. Pero entonces en general el microscopio óptico compuesto va a tener esos dos sistemas, el sistema óptico y el sistema mecánico, ¿verdad? Con los cuales vamos a trabajar. Y él me permite aumentar unas 1000 veces, hasta unos 1000X más o menos, el tamaño de una muestra. Ya si quiero ir más allá de 1000X, entonces tengo que usar un microscopio electrónico. Bueno, entonces así es como se vería un microscopio óptico en la vida real. Nosotros vamos a usar entonces para esta un microscopio virtual, que es este que están aquí. Tal vez ahora les enseño en un momentito más o menos cómo se usa, porque hay un video que les pusieron de instrucciones, pero está en inglés. Entonces, no sé qué tanto hablan inglés o no. Entonces ahí podemos ver, aunque sea un minutito, más o menos cómo funciona. Este es el que vamos a utilizar. Cuando yo estoy viendo un microorganismo, una célula por medio del microscopio, ¿verdad? Entonces yo la voy aumentando. Al irla aumentando, yo lo que voy viendo es el tamaño aparente, ¿verdad? No es el tamaño real, sino el tamaño aumentado. A veces los microscopios vienen con graduación para yo poder medir lo que yo estoy viendo ahí. Digamos, viene ahí en milímetros o qué sé yo, como este que vemos aquí del lado derecho. Ahí yo puedo medir cuánto mide esta célula o este grupo de células que yo estoy viendo acá. A veces no traen esa escala, ¿verdad? Y entonces yo más o menos puedo calcular cuánto mide
ese organismo, cuántas veces cabe en el campo óptico. ¿Qué va a hacer el campo óptico? Esta ruedita, es decir, el área que yo estoy viendo a través del microscopio. Ese es el campo óptico. Entonces, puede que haya microscopios que traen la escala de medida y puede que no. También algunos microscopios traen una aguja para que uno señale lo que está viendo, otros no, ¿verdad? Eso va a depender del modelo y del precio del microscopio. Entonces tenemos dos tamaños. El tamaño real, que es, digamos, yo estoy viendo una bacteria, el tamaño que ella tenga en la vida real, y el tamaño aparente, que es cuando yo lo estoy viendo al microscopio y la estoy aumentando de tamaño. Entonces la estoy viendo más grande, estoy viendo un tamaño aparente. Cuando el microscopio trae escala, es sencillo. Vean aquí esta formulita, dice, tamaño real por aumento es igual al tamaño aparente. ¿Qué va a ser el aumento? El aumento va a ser el aumento total. Como les puse aquí, ¿qué es? El aumento del ocular, que normalmente es 10, ¿verdad? 10x, multiplicado por el aumento del objetivo. Entonces, esos dos juntos, ocular por objetivo, forman el aumento. Aumento por tamaño real del bichillo es el tamaño aparente. Entonces, por ejemplo, digamos que esta celulilla que tengo aquí mida 36 micrómetros. Es el tamaño real, digamos, de ella. Entonces, 36 micrómetros, digamos que yo la estoy viendo por el objetivo de 40x, tengo que también multiplicar por 10x, porque a veces a la gente se le olvida que el ocular siempre tiene 10x, ¿verdad? Entonces sería 10x por 40x son 400, ese es el aumento total. Y 400 por 36 me va a dar 14.000 no sé cuántos micrómetros, que son 14.4 milímetros. Y ahí ya yo tengo el tamaño aparente. Entonces repito, tamaño real por aumento, tamaño aparente. Ahora, si yo sustituyo aquí, por ejemplo, yo lo que quiero es averiguar el tamaño real, puedo decir que el tamaño real es igual al tamaño aparente dividido por el aumento. Eso lo tenemos acá. Si lo que yo quiero es el tamaño real es igual al tamaño aparente dividido por el aumento. Entonces, digamos que yo estoy viendo un bichillo que tiene 0.4 milímetros y lo estoy viendo por el ocular, obviamente de 10 y con otro objetivo de 20. Entonces, el tamaño real va a ser dividir el tamaño aparente entre 200. El tamaño aparente con el que yo lo estoy viendo en el microscopio, 0.4 milímetros. Entonces, 0.4 entre 200, porque es 10 por 20, me va a dar 0.0002 milímetros. Que si yo quiero, lo paso a micrómetros. Recuerden que un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Entonces, lo divido por milímetros y entonces me van a dar los micrómetros. Ven, aquí por ejemplo yo tengo en este campo ocular que esto de aquí a aquí mide 1 milímetro, entonces yo estoy viendo aparentemente el tamaño de este bichillo aparente es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 milímetros. Entonces 0.4 entre 200, que es la multiplicación de los dos lentes que estoy utilizando, los dos aumentos, es igual a 0.002 milímetros, que es igual a 2 micrómetros. Entonces yo puedo sacar el tamaño real o el tamaño aparente. Es más fácil, obviamente, cuando yo estoy trabajando con un microscopio que tiene escala. Cuando estoy trabajando con un microscopio que no tiene escala, todavía sí yo puedo calcular los tamaños aparentes y reales si yo calculo el campo óptico, o sea, cuánta área mide el circulito que yo estoy viendo. Eso es el campo óptico. ¿Cómo lo puedo medir si no trae escala? Bueno, le pongo un papel milimétrico y entonces me asomo al microscopio y cuento cuántos milímetros hay de lado a lado en el campo óptico, en el circulito, y ya puedo saber más o menos el diámetro de ese campo óptico. Recordar que el campo óptico es inversamente, aquí se los puse, es inversamente proporcional al aumento. ¿Qué quiere decir eso? Entre más yo voy aumentando el microscopio, aunque yo vea, digamos, a la bacteria más grande, conforme yo voy aumentando, va disminuyendo el área del campo óptico que yo voy viendo, porque voy viendo un área más pequeña. Entre mayor aumento, menor el área del campo óptico que yo estoy viendo. Por eso decimos que son inversamente proporcionales. Entonces ven, por ejemplo, aquí, así relativamente hablando, el 40x es más grande que lo que yo veo con 100x, que lo que yo veo con 400x. Cuando yo voy aumentando el aumento, voy disminuyendo el área del campo óptico, el diámetro del campo óptico que estoy viendo. Entonces ven, yo tengo la escala, pongo ahí el papel milimétrico y por ejemplo aquí este me dice, ahí un ejemplo, que este campo óptico tiene 1, 2, 3, 4 milímetros y medio, 4.5 milímetros, ¿verdad? Entonces yo puedo ir calculando eso si es que mi microscopio no tiene pues la escala impresa ahí en los lentes.
Entonces, existe esta formulita aquí para la relación entre campos ópticos. El diámetro, DAP, el diámetro del campo visual en alto poder, ¿qué es alto poder? Alto aumento. Bajo poder es bajo aumento. Entonces, el diámetro del campo óptico en alto poder o alto aumento es igual al diámetro en bajo poder, bajo aumento, multiplicado por el aumento en bajo poder, que es el aumento, las X, 10X, 20X, no sé. Entonces, repito otra vez, el diámetro del campo óptico en alto poder es igual al diámetro en bajo poder multiplicado por el aumento en bajo poder entre el aumento en alto poder. Repito, el aumento es las X. Las X en bajo poder o del objetivo en bajo poder y las X del objetivo en alto poder. Por ejemplo, vamos a ver aquí este ejemplo. Digamos que ya yo determiné que si yo estoy utilizando el objetivo en 4X, yo le puse el papel milimétrico y me decía ahí que ese campo óptico era de 5 milímetros. Muy bien, en 4X el campo óptico mide 5 milímetros. Digamos que yo voy a pasar a este otro, a 10X. Entonces, ¿cuánto mide el campo óptico en 10X? Entonces es el diámetro de 10X, utilizando esta fórmula, va a ser el diámetro en bajo poder, que era 5, multiplicado por el aumento en bajo poder, que era 4X, entre el aumento en alto poder, que en este caso va a ser 10X. Entonces es 5 por 4 entre 10, y me dice que entonces voy a tener ahora 2 milímetros. Vean que estos 2 milímetros son mucho menos que estos 5. ¿Por qué? Porque voy aumentando, valga la redundancia, el aumento, voy incrementando el aumento, y son inversamente proporcionales. Ahora, ya yo tengo que en 10X vale 2 milímetros el campo óptico. ¿Cuánto vale en 40X? Entonces, otra vez uso esta misma fórmula. En 40X es igual el diámetro en bajo poder, que en este caso ya es 2 milímetros, porque es el diámetro anterior, ¿verdad? 2 milímetros por 10X entre 40X. O sea, aumento menor entre aumento menor. 2 por 10 entre 40. Ahora me... Profe, una pregunta. Sí. Y pero, digamos, podría usar la relación de la primera, por ejemplo, de que 4X es igual a 5 milímetros. Pero, Tiene que usar efectivamente, digamos, como los resultados de cada una. Los resultados de cada una es mejor para que sea, no quiero decir específico, para que sea correcto. Usar como base el anterior. Ok, perfecto, gracias. Okay. Entonces ven, 2 por 10 entre 40, ahora tengo que en 40X mi campo óptico es 0.5 milímetros. Y para calcular el último, en 100X, ¿cuánto sería? Entonces en 100X sería otra vez el diámetro en bajo poder anterior, 0.5, que lo acabo de calcular, por 40X, que es el aumento menor, entre 100X, que es el aumento mayor. 0.5 por 40 entre 100 me da 0.02. Entonces vean que cada vez que voy incrementando el aumento, voy disminuyendo el campo, el diámetro del campo óptico que estoy utilizando ahí. Bueno, entonces... Profe, una pregunta. ¿Y si tuviera que sacar el del 4, digamos, el primero, siempre lo dan? ¿O usted, digamos, cómo lo saca si no hay uno anterior? Ah, ok, no. Es que acuérdense que aquí dijimos que el primero lo hacemos nosotros con papel milimétrico cuando estamos en el laboratorio. O sea, ahorita eso no lo podemos hacer, excepto que virtualmente, ¿verdad? Pero cuando ya usted está en el microscopio, digamos, le tocó un microscopio que no tenía escala, entonces yo le doy un papel milimétrico, usted lo pone en 4X, que es el más bajo, ¿verdad? Y ve cuántos milímetros hay de lado a lado, y ya con ese empieza a trabajar, ¿verdad? Y es por eso. Bueno, entonces la práctica sería dos cosas. Sería trabajar con biodiversidad y más o menos, aunque sea virtual, trabajar con el microscopio. Vean que entonces aquí, en el árbol de la vida, tenemos que del ancestro universal se generaron 3 dominios, o hay 3 dominios de vida. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Vean que 2 dominios de los 3 son procariontes, o sea, organismos que no tienen membrana nuclear definida. Quiere decir que la mayoría de tipos celulares que hay en el planeta son procariontes, no son eucariontes. Si ustedes se vienen aquí, repito de nuevo, no sé si se ve el cursor o no se ve el mouse o no se ve, pero si se vienen aquí a la... Se ve, profe. Ah, bueno, qué dicha, gracias. Si se vienen aquí, vean que aquí está el sistema de 3 dominios, que es más o menos el que viene en la mayoría de libros de texto. Aquí no está nombrado, pero digamos que la primera tipo celular, la primera población de células se llamaba la progenota, que no está aquí escrito.
Ahí fue evolucionando hasta llegar al último ancestro común universal. Last Universal Common Ancestor, que por eso se dice LUCA, el último ancestro que era común a todo el mundo. Vean que de ahí la evolución fue en dos líneas. La primera línea que se separó originó lo que son las bacterias, digamos, comunes, que es el Dominium Bacteria, que es procarionte. Antes se decía Dominium Eubacteria, ahora se dice Dominium Bacteria. Y la siguiente línea volvió a separarse después en el Dominium Archaea o las arqueas, antes llamadas arqueobacterias, y el Dominium Eukarya, los eucariontes. Resulta que aunque suene raro, las arqueas son aquellas que extremófilas, muy extremófilas, no es que no hay bacterias extremófilas, sí hay, pero las arqueas son todavía más extremófilas, ¿verdad? Viven en lugares donde hace pocas décadas no se creía que había vida, por ejemplo, en solfataras volcánicas, en lagos hiperalcalinos, hiperácidos, por ejemplo, en los lixiviados de minas, donde se supone que no podía haber nada vivo, ahí hay arqueas. En estómagos, por ejemplo, del ganado, hay arqueas. O sea, en lugares donde no se creía que la vida sea posible, hay arqueas. Y molecularmente hablando, resulta que somos más cercanos a las arqueas que a las bacterias. Aunque uno creería que es al revés, ¿verdad? Pero somos más cercanos a las arqueobacterias que a las bacterias. Por eso el árbol de la vida es así. Les puse aquí este otro porque en estudios científicos últimos, muy modernos, se está viendo que el árbol más bien no debería tener 3 dominios, sino solo realmente 2 dominios. Y que realmente los eucariontes y las arqueas son un mismo grupo. Y que los eucariontes evolucionaron a partir de las arqueobacterias, como las loquiarqueotas. Hay un grupo de arqueas del cual se sabe que pues está terminando de probar que vienen los eucariontes. Entonces puede ser que dentro de un poquito de años, ya no veamos el árbol así, sino que realmente es así. En tu grupo de las arqueas es muy grande, están las arqueotas, las conarqueotas, las nanarqueotas, las crenarqueotas y otros muchos más, inclusive muchos otros grupos de arqueas que no se han podido identificar más que por DNA medioambiental, y entonces no las tenemos identificadas como especies como tal, pero están ahí como especies putativas. Es un grupo muy, muy interesante que lamentablemente en el laboratorio no se pueden estudiar porque son muy pocos los que pueden cultivar o mantener algún tipo de arquea en condiciones de laboratorio. En cuanto a la forma de los procariontes, sean bacterias o arqueas, hay una gran diversidad. Esta figurilla de aquí en realidad es general, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados a las 3 formas de bacterias principales, las redondas que se llaman cocos, las alargaditas que se llaman bacilos y las torcidas que se llaman espirilos. Pero hay un montón de formas intermedias. Vean que los cocos pueden ser de 2 en 2 diplococos, pueden tener o no cápsula, la mayoría de bacterias que tienen cápsula, otras que no, otras que las tienen un tiempo y después las pierden y después las vuelven a tener. Si los cocos están en grupo o racimos, se llaman estafilococos. Si los cocos están en cadenitas, se llaman streptococos. Si están en grupos de 4, se llaman tetras, varias tetras juntas se llaman sancinas. Tenemos bacilos individuales, diplobacilos, bacilos que parecen cocos, entonces son cocobacilos, bacilos en cadena, streptobacilos, bacilos en empalizada. Hay algunas bacterias que más bien parecen células de hongos y tienen hifas o no tienen forma determinada, ¿verdad? Tienen tallos, tienen hifas. Algunas no tienen pared, entonces no tienen forma. Otras tienen forma de coma, son los vibrios. Hay vibrios con flagelos, otros que no. Hay espiroquetas, espirilos, hay bacterias filamentosas, hay bacterias cuadradas, por ejemplo, aquí no se ve, pero hay bacterias cuadradas. Es decir, hay cantidades, otros que parecen látigos, cantidades increíbles de formas de bacterias. Este concepto yo me imagino que ya todo el mundo lo tiene muy claro. Cuando las bacterias son gram positivas, se ven moradas con la tinción de gram, violeta cristal, y se ven de otro color rosa o de otro color que no es morado cuando son gram negativas. ¿A qué se debe eso? ¿Alguno de ustedes, muchachos, me puede explicar a qué se debe que la tinción de gram para las bacterias gram positivas se vea morada y para las bacterias gram negativas se vea de otro color que no sea morado? O sea, no quedan moradas. ¿A qué se debe eso? Nadie. 20 puntos de eso. Mentira. Brana. Es por la
por la estructura que las envuelve, ¿no es? Ok, por ahí vamos, sí. La estructura, todas las estructuras que envuelven a una bacteria se llama la envoltura bacteriana. En las gram positivas tenemos una sola membrana plasmática y una pared muy gorda de peptidoglicano que está anclada con ácidos teicoicos a la membrana. Cuando usted le pone el colorante de gram, el colorante violeta se queda aquí atrapado en el peptidoglicano, que es mucho, y entonces ya queda teñida de morada. Cuando usted hace la tinción de gram y le pone la acetona para quitarle el lavado, si la bacteria es gram negativa, la envoltura es distinta. Tiene una membrana interna, una membrana externa, y la pared es delgadita, la pared de peptidoglicano es delgadita y está en el medio. Es decir, el cristal violeta no llega hasta la pared, sino que se queda aquí en esta membrana externa, donde están los ácidos lipoteicoicos y todo eso. ¿Y qué pasa aquí? Cuando usted le agrega acetona, esto es grasa. Entonces, esta membrana se va y ahí se va el colorante. Por eso ya no quedan coloreadas de morado. Entonces, esa es la diferencia básica entre gram positivas y gram negativas. Luego, además de las bacterias, van a trabajar esta semana con el Regnum protoctista o protista. Vean, el reino protista tiene una cantidad de organismos muy diversa que van desde los que son definitivamente de naturaleza animal a los que son definitivamente de naturaleza vegetal e intermedios. La mayoría son unicelulares, pero hay policelulares. Y la característica en común es que son eucariontes, o sea que tienen membrana y núcleo definidos. ¿Qué pasa aquí? Que todo organismo que hay dudas sobre su estatus, ¿verdad? Más o menos, lo colocan en el reino protista. Algunos biólogos dicen que es la papelera de reciclaje, pero a mí no me gusta utilizar esa expresión. En realidad, los estudios genéticos están cada vez cambiando las relaciones entre estos grupos. Lo mismo que pasa en las bacterias. La clasificación genética de bacterias en especies y todo eso es completamente compleja. En el caso de los protistas, está cambiando mucho, ¿verdad? Entonces puede ser que algo que usted vea este año, el año que sigue ya descubrieron que no era cierto y que este grupo está más cerca de este otro grupo y lo movieron por ahí. Entonces eso bueno, es algo que le incumbe más que todo a los biólogos, pero para que ustedes sepan que puede ser que yo les menciono algo y dentro de 2 años alguien les menciona otra cosa. No es que estaba equivocado, sino que eso cambia mucho. Entonces, el reino protista se divide aquí en clados, ¿verdad? En grupos relacionados. A como está en el libro que estamos usando en teoría, pues tenemos más o menos grupos excavados, euglenosauros, rizarios, alveolados, estramenópilos. Luego tenemos el grupo de las algas, ¿verdad? Que va ahí lateral hacia plantas, y el grupo de los amebozoides que van ahí lateral saliendo ya hacia hongos y animales. Entonces tal vez esta figurita me gusta más que esta porque aquí no me están clasificando en grupos en clados superiores. Aquí está más bonito tal vez. Vean que en los excavados, esos se llaman excavata porque tienen un surco en la parte ventral de la célula por donde va el flagelo o los flagelos que pueda tener la célula, y entonces están como excavados ahí en ese surco, pero llaman excavados. Pero es prácticamente verlos por fuera y saber que están relacionados es muy difícil, ¿verdad? Todo esto se ha hecho más que todo a nivel molecular, porque como ya dijimos, la taxonomía clásica, que solo usa características visibles, es un poco más difícil de notar. Pero los excavados tenemos 3 grupos relacionados: los diplomonados y los parabasalios. Estos son los protistas más basales. ¿Qué quiere decir eso? Los que divergieron más rápido del árbol evolutivo. Son como los grupos que se salieron más rápido de la línea evolutiva y se fueron por su lado, y eso se caracteriza mucho por que muchos no tienen mitocondrias. Entonces, al no tener mitocondrias, muchos de ellos tienen que ser parásitos porque no pueden producir ATP. También muchos de ellos tienen 4 flagelos, muchos de ellos son binucleados, o sea, tienen 2 núcleos. Y luego tenemos junto a los diplomonados y parabasalios a los euglenozoos. Y en los euglenozoos tenemos las euglenas, y tenemos, que son mixótrofas, y tenemos los kinetofragminóforos, o sea, los tripanosomas. Luego tenemos el clado de los cromalveolados, que se subdivide en alveolados y estramenópilos. Los alveolados tienen bolsitas debajo de la membrana, como ustedes saben, o alveolos, y vamos a encontrar dinoflagelados,
apicomplexos, que son parasitarios, y los ciliados, los que tienen un montón de cilios. El grupo hermano, que son los estramenópilos, se llaman así porque tienen un flagelo pequeño con microvellosidades, ¿verdad? Esa es la característica diagnóstica. Y ahí tenemos las diatomeas, que son las bacilarófitas, las crisófitas algas doradas, las feófitas o algas pardas, y los oomicetes, que hasta hace unos pocos años los oomicetes se creía que eran hongos. Hoy se sabe que no, y se sacaron del reino de los hongos, pero vean que tienen todavía la terminación. Micetes es la terminación para hongos. Luego tenemos el grupo de los rizaria, donde tenemos los cercozoos, los foraminíferos y los radiolarios, que son como amebitas que tienen conchas, ya sean de silicio o de carbonato, y viven son marinas, ¿verdad? Son acuáticas, perdón. Luego tenemos el grupo de los arqueoplastidia, y ahí tenemos la rodófita o algas rojas. Luego tenemos las clorófita o algas verdes. Luego tenemos un grupo lateral que son también algas verdes, son clorófitas, pero es un grupo muy especial que son las carófitas. De las carófitas evolucionaron las plantas, ¿verdad? Vean que del ancestro común evolucionaron las plantas terrestres. Este grupo se llama viridiplante, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el grupo viridiplante dentro de los arqueoplastidios. Y luego tenemos una rama que va a incluir a los amebozoos, donde tenemos los mohos celulares y plasmodiales del légamo. Tenemos las gimnoamébidas y las entamoébidas, o amebas verdaderas, o amebas clásicas, digamos. Y vean que son grupo hermano con otro clado que se llama opistoconta. Los opistocontas son los organismos cuyas células pueden tener un flagelo polar en la parte posterior, a la dirección en la que la célula se mueve. Y dentro de los opistocontas tenemos los nucleáridos, que son un tipo raro, como, digamos que son como amebas flageladas, por ponerlo así muy básico, que son hermanos de los hongos, y este grupo de los hongos y los nucleáridos son hermanos de los cuanoflagelados y de los animales. Vean que hay un ancestro común entre cuanoflagelados y animales. Esos son los opistocontas. En términos generales, esta es como resumida, por eso me gusta esta filmina, como resumida la clasificación, digamos, que estamos usando ahorita del amplísimo reino protista, ¿verdad? Que aquí solamente estamos viendo, pues, el nombre de los grupos principales. Ok, entonces esta semana igual, asistir a la clase, leer la práctica, hacer el quiz de entrada, el glosario, la práctica del reporte, que de nuevo es una actividad, la hacen ahí dentro del entorno del grupo. Y la actividad post laboratorio, esta va a ser con el microscopiecillo virtual. Esto que está aquí es lo que ustedes van a ver ahí en el entorno, ¿verdad? Que entonces aquí viene el nombre de lo que están viendo, el aumento, 100X, 40X, y que primero ven así como si estuvieran viendo a través del microscopio, luego tienen que hacer unas lecturas. En realidad es fácil. Y la actividad post-lab, que es con el laboratorio. Entonces voy a ver si me puedo salir de aquí para mostrarles el entorno un momentito. Aquí. Ok, déjenme ver dónde está el entorno. Ok, ahí están viendo el entorno, muchachos. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, cuando ustedes entran en la primera, ahí esto es el reporte, lo primero que van a ver es esa misma filmina donde les dice que la bolita es el campo óptico, que ahí les van a poner el aumento, que le van a poner el nombre del clado, después de eso les van a poner como la imagen ampliada, ¿verdad? Eso es lo que les explican aquí. La primera es de explicación. Y ya después ustedes comienzan a hacer de nuevo en grupo ahí sus preguntas. Son sencillas, son varias, pero son sencillas. Es ir observando y que se pongan de acuerdo en lo que van a contestar y lo van contestando de una vez. Por ejemplo, aquí, según la coloración que muestran los 4 tipos de bacterias, ¿cuáles de ellas son gram positivas? Entonces, dice, bueno, la 1, la 2, qué sé yo. Introduciendo el papel micrométrico al lado de la lámina de los cocos, logras medir que el tamaño de cada coco es de 1.5 micrómetros. Si el lente ocular tiene un aumento de 10 micrómetros, ¿cuál es el tamaño aparente? Bueno, entonces ahí usan la formulilla que ya yo les di y lo calculan. Ven, entonces todo es así. Es como observar y
Ajá. Dígame. Y las que son de color rosado son las gran positivas, las gran negativas, y las moradas son las gran positivas, ¿o es al revés? No, es así como usted lo dijo. El cristal violeta es reactivo de color morado. Entonces, si queda morado, es positivo. Ok, muchas gracias, profe. Ok. Y ven, ya ahí van viendo las figuras, ahí les van preguntando. Aquí dice, con sus palabras, brevemente describe la diferencia. Siguen tuteando. Brevemente describa la diferencia entre los tipos morfológicos, cocos, bacilos y espirilos. Ahora que dice aquí con sus propias palabras, muchachos, de los glosarios, es que yo los voy revisando en un Excel, voy apuntándome todo y hay unos que no he subido. Tengo un desorden con unos que algunos grupos me dijeron que no los pudieron subir y entonces ahora tengo que sentarme a volver a revisar cuáles tengo y cuáles no. Pero me ha gustado mucho de que la gran mayoría, porque ya estaba por empezar a poner ceros, están escogiendo primero muy bien las palabras que yo reviso principalmente, que las palabras que escojan tengan significado, o sea, sean importantes para el tema de la semana. Y segundo, cómo la redactan, que no sea copiado, ¿verdad? Porque se estaba dando eso, pero ya veo que muchos han mejorado mucho en eso, entonces en eso estoy contento. Ustedes busquen el concepto donde ustedes quieran, se lo leen y después con sus propias palabras lo explican. De viaje se ve cuando lo explican con las propias palabras, no necesito, es más, no quiero que sea una definición ahí de libro de texto, que sea una definición con sus propias palabras. Entonces la mayoría lo está haciendo pues bien, y aunque no he terminado de revisar los últimos, pero está bien, o sea, no hay ningún caso ahí terrible de ya se compusieron un poco. Siempre hay algunos que algunas veces las copian, entonces cuando las veo así les bajo puntos, pero traten de hacerlo con sus propias palabras para que entonces yo no pueda bajarles puntos, ¿verdad? Que es como lo están haciendo la mayoría. Ven, otras son de lectura, ¿verdad? Leen ahí, y después de que leen les hacen ahí alguna preguntilla. Así son todas, son varias, sí son más, pero no son nada terrible nada difícil. Ven, aquí por ejemplo les dice que qué características tienen estos grupos que ustedes ven ahí. Entonces ustedes, por ejemplo, en el primero, digamos que en el primero pusieron, por decir un ejemplo tonto, son células de citoplasma grueso. Entonces esa es mi característica número 1. Aquí vengo y agarro el 1 y lo pongo ahí en el citoplasma. O la característica que yo puse. No es difícil. Es muy fácil sacarse bien este laboratorio, digamos. No es algo terrible. ¿Están viendo ahora un microscopio? Sí. Ok, sí, pero ese no es lo que yo quiero enseñarles. Déjenme ver. ¿Dónde está? Este es el que quiero enseñarles. Bueno, cuando ustedes se meten ahí al PostLab, esta vez el simulador está en el PostLab, no está en el reporte, sino en el PostLab. Entonces, ahí a ustedes les va a aparecer este microscopiecillo, ¿verdad? Y tal vez veámoslo un minutito para que sepan cómo hacerlo. Ustedes entran ahí y lo primero que tienen que hacer es se vienen aquí y estripan el botón para prender la luz. Ven, aquí, que está apagada, no sé, está como al revés. Aquí, prenden la luz. Una vez que prendieron la luz, se vienen aquí al botoncito y van de una vez a 10. Porque si se quedan en 1 no tienen luz, pónganlo de una vez en 10. Entonces repito, prenden la luz y aquí con el mouse, la rodilla esa de la luz la jalan hasta que queden 10. Ya tengo el microscopio encendido. Tengo que tener el menor aumento, que es 4X. Vean que el objetivo que aparece allá atrás es el que está encima del huequito. Ese es el que estoy usando. Si yo quiero correr el objetivo, me vengo aquí al revólver y lo corro, lo arrastro, ahí voy corriendo. Entonces, por ejemplo, aquí está en 4X porque es el que está más allá. Si lo corro, ahora está en, ¿qué dice? En 100X. Bueno, pero empiezo con el de menor aumento, que es el 4X. La actividad del PostLab va a ser como que ustedes, seguro les va a salir ahí, revisen una de estas 4, pónganlo en tal aumento y tómenle una foto y la adjunta, algo así debe ser. Vean que tengo 4 muestras. La letra E, la dice punta de raíz de cebolla, cápsulas de bacterias y células de la mejilla. Bueno, entonces, digamos, bueno, voy a agarrar esta acá. Para agarrarlo, usted nada más se la trae así. Él se viene solito y se coloca. Entonces, vengo acá, esto no es muy intuitivo. Ahí juegan con estas perillitas porque tienden a confundir. Subo acá con la platina lo más que pueda. Vean que ya de ahí no paso. Aquí puedo regular la luz. Aquí puedo regular la luz con el diafragma y el condensador, ¿verdad? Entonces, aquí arrimo la platina lo más que pueda. Y vean que tengo que tratar de colocar
la muestra que está aquí en el huequito de luz. Bueno, ahí me quedó, pero si no me quedara, yo la acomodo aquí. Ven ahí, la muestra está en rojo. Entonces yo la acomodo con estos para que me quede lo más centrada posible. Como les digo, no es muy intuitivo, pero ahí juegan ustedes con estas perillillas. Bueno, ahí lo coloco. Una vez que lo coloco aquí, digamos que ya yo quiero observar. Como es virtual, no me puedo arrimar aquí a los oculares. Pero me vengo aquí donde dice Switch Views, que quiere decir cambiar de vista. Entonces, hago clic y ya es como si yo estuviera viendo. Vean que aquí está bien acomodado, pero puede ser que esto esté desacomodado y tenga que acomodarlo, jalándolos por aquí. Que si va, vamos a ver. Ya se me desordena y no me quiere responder. Bueno, si ustedes ven aquí dos ruedas, este es como que se trabó. Ven que estas cosas a veces tienen como mañas. Si ustedes ven aquí dos ruedas, juegan con esto aquí para que se vea solo una. Tiene que verse solo una. Bueno, entonces se supone que aquí debería estar mi muestra, pero yo no veo nada. Para yo ver algo, me vengo con, este es el macrométrico y este es el micrométrico. Recuerden, en el aumento pequeño que estamos usando 4X, puedo usar el macrométrico. Pero si yo estoy usando aumentos más grandes, solo uso el micrométrico, que es el de acá. Entonces vamos a ver, voy a jugar con el macrométrico para arriba a ver si veo algo. No veo nada. Voy a irme para abajo. Ahí veo algo. ¿Ven? Ahí apareció la ruedita. Entonces yo voy a tratar de acomodar esta ruedita al centro. Para eso me vengo acá. Vean que me puedo venir acá para ponerla más para abajo. Y con estas otras trato de ponerla al centro. Y vean que aquí me están marcando que lo que yo quiera ver está como aquí, en esta parte de aquí. Aparentemente en todo esto hay, pero como que aquí está mejor para ver. Entonces ya yo lo estoy viendo a 4X, ¿verdad? Vean que obviamente en menor aumento yo puedo tener menos luz, pero por lo que dijimos del aumento y de que se reduce el campo visual y todo, cuando yo voy usando más aumentos, entonces tengo que jugar con la luz. Bueno, entonces digamos que ya yo quiero verla a 10X. Entonces se vienen aquí al revólver y lo mueven. Vean que ya aquí 10 quedó allá en el fondo. Entonces ahora el que yo estoy usando ya me aumentó aquí a 10. Puedo jugar con la luz, a ver si veo, no veo. Ahí veo más o menos. Son bacterias. Agarramos las bacterias, ellas son muy pequeñitas. Vamos a pasar a 40. Vean que ya 40 quedó ahí al fondo. Ya aquí las veo. Todas esas pintitas blancas, cada una es una bacteria. Lo que estoy viendo es la cápsula. Cuando las bacterias tienen cápsula, es como una capa de moco, ¿verdad? Que es principalmente agua y algunos carbohidratos, algunos lípidos ahí que envuelven como en una capa de moco a la bacteria. Entonces, ya les dije, no todas las tienen y a veces las tienen y las pierden. Pero aquí cada cosita blanca de esas es una bacteria encapsulada. Entonces, como son bacterias, voy a irme al 100. Vean que ya ahí el 100 está al fondo. Recuerden que el que estoy usando es el que queda ya más lejos de mí al fondo. Y ya aquí ya las veo mucho mejor. Incluso aquí puedo jugar con la luz. ¿Ven qué bonito se ve ahí? Ya ahí se ve. Entonces puede ser que mi PostLab sea, vea las bacterias encapsuladas a 100X y tome una foto de prueba. Entonces usted le toma la foto ahí, como en este momento, y ya la sube y ya hizo el PostLab. O sea que no es difícil, es nada más jugar con el microscopiecillo ese y tener en cuenta que, bueno, estas perillitas no son tan intuitivas, ahí las travesean para acostumbrarse a ellas. Sí, más bien está muy bonito el microscopio para hacer virtual. Recuerden mover los objetivos con el revólver, porque aunque esto sea virtual, para acostumbrarnos, para cuando usen un microscopio real, que se mueve es por el revólver y no agarrando los objetivos con la mano. Ok. Preguntas, si alguien no entendió algo. ¿Todo está bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces eso sería todo por hoy, excepto los grupos de, ¿cómo vamos a hacer? Andrés y Diego. Nos quedamos los tres con sus chicos respectivos. Los dos grupos que tenían consulta con... Sí, Ajá. Escribió Diego en el grupo que un camión se llevó los cables ahí en su casa, entonces se desconectó también. Ah, ok, gracias Andrés. Vean, entonces los que iban a consultarme algo de un reporte con Diego, como Diego no puede estar, hagamos una cosa, manden un correo electrónico con la situación bien explicada a mí y a Diego.
para que les contestemos por ahí, porque él no puede estar entonces. Profe, ¿Sí? yo, o sea, está bien, envío el correo, pero yo preferiría como hablarte un toque ahorita al final, tal vez solo a vos. Ok, bueno, entonces, pero me tengo que quedar con Andrés, quédese por ahí también y quédense los muchachos que tenían que hacer Ok, espero al final a darle primero la palabra al otro grupo. Está bien, perfecto. Chicos, los que tenían que hablar con Andrés, los demás, muchas gracias. Podemos ya salir de la reunión para que nos dejen con Andrés y el grupo que quiere consultarle algo. Que les vaya muy Era bien. 25F, por si había duda, 25F. 25F. Que les vaya bien, muchachos. Muchas gracias, profe. Adiós, profesor. Muchas gracias. Que les vaya bien. Profe, yo